Hola doctora, mi nombre es Rina Gisela Guillén, mi compañero Mauricio Medina. Nosotros venimos a exponer nuestra asignación en la cual trabajamos en la matriz número 17 por enfermedades de transmisión, por enfermedades de origen abiótico, donde nos dividimos las 6 enfermedades, 6 cada uno. Nosotros para iniciar el trabajo clasificamos lo que son las enfermedades según la naturaleza de las sustancias productoras de la enfermedad, donde la mayoría de nuestras enfermedades tienen su naturaleza según por las toxinas de las plantas, seguido de los metales tóxicos, plaguicidas, compuestos orgánicos y aditivos. Hablando de aditivos, a mí me llamó la atención la intoxicación por eritrocina porque esto se da bastante en alimentos o productos que nosotros consumimos a diario y, por ejemplo, las golosinas, las bebidas, las tortas y los caramelos o cualquier otro tipo de comida que lleve colorante artificial, porque son colorantes de origen sintético que se encuentran en alimentos que se producen por porcentaje bajo, por porcentaje más bajo de purezas. Mi compañero le va a seguir hablando un poco más de la asignación. ¿Me escuchas? Sí, se te escucha. Ok. Como sabemos, las jetas de origen abiótico son aquellas que proceden o son de sustancias no vivas. Por ejemplo, como lo decías vos anteriormente en la clasificación del cuadro, plaguicidas, aditivos, también hay hormonas, también hay toxinas de plantas y en animales, y entre otros. Como vemos, este tipo de enfermedades no provienen directamente de microorganismos, como es el caso de la que anteriormente estudiábamos en la matriz de los bióticos, sino que son meramente sustancias químicas o elementos que no tienen vida, perdón, pero que al tener contacto con el alimento, estos pueden ser dañinos para la salud. Por lo tanto, se deben de prestar un especial cuidado a estas enfermedades de origen abiótico, porque no menos importantes tienen una toxicidad en los alimentos que como lo decía anteriormente, nos causan algún daño. Como, como se ha podido observar también, estas enfermedades causan daño a las personas, pero hay que reconocer que una cosa, que también estos químicos de origen abiótico son utilizados en la industria. Esto para la conservación de estos alimentos, y es ahí donde se puede dar una contaminación cruzada, y al momento de ingerir estos alimentos podemos contraer alguna de estas enfermedades. Y por eso debemos de tomar las mayores medidas de calidad o inocuidad en estos alimentos, y con ello estaríamos evitando que estas enfermedades que nos causen algún daño a nosotros. Las vías de transmisión que más que más predominan estas setas o estas enfermedades son por la ingestión directa, como la principal, eh, con la principal transmisión, y seguida de la inhalación y otras por heridas que pueden producir por alimentos contaminados, y es ahí donde podemos adquirir esta enfermedad. Las formas que predominan o que favorecen la dimensión o crecimiento de estas sustancias o estas enfermedades son el medio ambiente, el abuso que tenemos nosotros con los químicos, el almacenaje, los ecosistemas costeros y también las aguas residuales. Ahí nosotros en la matriz usted nos presentó un cuadro comparativo de las enfermedades de origen biótico y origen abiótico. Y ahí podíamos observar que en las de origen biótico pueden provocar trastornos de tipo agudo. Los síntomas aparecen en corto tiempo, en días o semanas.
después del contacto con el alimento contaminado. Y el de origen abiótico, los trastornos no puede, que provocan son de tipo crónico, salvo que se obtenga elevadas cantidades de estos químicos, los pueden causar hasta la muerte. Y pueden transcurrir años entre la exposición al contaminamiento, a la contaminante y a la aparición de los síntomas. Por otro lado, las consecuencias de una contaminación bacteriana o biótica predomina comúnmente en las gastroenteritis, las diarreas, las molestias gastrointestinales, y llevando un orden importante, tenemos como primera la salmonelosis, que es la mayor causa de problemas en alimentos, seguido de los trastornos provocados por los Staphylococcus y los Clostridium. Caso distinto en las enfermedades de origen abiótico, se trata de sustancias muy persistentes en el ambiente. Es decir, que con el tiempo de vida es media, química o biológica, muy elevada, por lo cual se traduce a una gran dificultad para su degradación, ya que puede tardar decenas o centenas de años en desaparecer. Otra sería que con consecuencia en la contaminación biótica o bacteriana, los alimentos es la principal, en los alimentos, perdón, es la principal causa de problemas en la salud en relación con con relación a los enzimas de trastornos provocados por las enfermedades abióticas. O sea que los de origen biótico son los que producen más daño a la salud por el consumo de alimentos. Y podemos decir que los de contaminación abiótica son muy difíciles de metabolizar y eliminar por nosotros, por los seres vivos. Normalmente se acumulan en los tejidos o en los órganos diversos en función a su afinidad. Otra cosa, podemos decir que el término biótico hace referencia a seres vivos. En este caso, la contaminación de los alimentos influye sobre todo en microorganismos como las bacterias, los hongos, los virus, parásitos, perdón, y en los de origen biótico, dependiendo de su naturaleza química, estos se dividen en dos categorías. La primera de la de origen industrial o ambiental, y la segunda es de los derivados de los tratamientos eh, agronómicos. Por último, podemos decir que los de origen biótico son relevantemente fáciles de detectar, o sea, en los alimentos, ya sea por el cambio que provocan en los mismos o el análisis o analizándolos pueden ponerse en evidencia mediante técnicas relativamente sencillas. Caso distinto con de origen abiótico, su presencia puede pasar desapercibida, no se puede ver en los alimentos. Su detección analítica requiere de técnicas sumamente o, sofisticadas y contar con instrumentos adecuados, y en algunos casos no se encuentran en los laboratorios. Y bueno, esto sería algo de comparación entre biótico y abiótico. No sé, Rina, si tienes algún aporte. Sí, como lo decías, vienen siendo sustancias químicas, vienen siendo como más persistentes a lo que son a lo que son en los ambientes. O sea que pueden tener un tiempo de vida medio, hablando químicamente y biológicamente. Pueden tener un tiempo de vida medio, pero esto no quiere decir que que un periodo de vida medio cause menos daño. No, sino que estas enfermedades
por muy mínimas que sean, las concentraciones de intoxicaciones pueden causar grandes daños y ya que tienen dificultad de su gradación y pueden tardar muchos años, pero en que estas puedan desaparecer, que fue de lo que vos nos estabas comentando. No sé si tenés algo más que aportar y si no, pues hasta aquí llegamos. Yo creo que es todo acerca de nuestro video, doctora. Gracias. Bueno, eso ha sido todo, doctora. Muchas gracias.